¿Qué onda? Hoy estamos de regreso con un proyecto de crochet. Yo voy a hacer un juego de baño y lo que voy a hacer ahorita es que voy a empezar haciendo una rosa. Es una rosa que se ve tridimensional y voy a empezar enrollándome el hilo en el dedo 2 veces, formando un anillo y voy a hacer 12 pilares. Algunas personas le llaman doble punto, creo, o varetas a los pilares. Yo los conozco por pilares y así los voy a llamar en este video. Entonces vamos a hacer 12 pilares. Estoy utilizando la aguja número 3.5 de la marca Boye, que se escribe B de burro o Y y la E, Boye. Este es 3.5. Pueden utilizar número 3 y hasta número 4.5 si el hilo es grueso también. Mi hilo es más o menos un poquito grueso, es el regular que venden en las tiendas por $5. Es un rollo que no es tan grande. El hilo blanco que voy a utilizar para el resto del juego de baño, ese me costó aproximadamente $15. Al finalizar los 12 pilares, vamos a jalar del hilo del que hicimos el anillo y lo vamos a apretar bien y luego vamos a cerrar esta vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer 24 pilares, 2 en cada espacio, pero vamos a utilizar la parte posterior del punto anterior. Eh, el pilar o la cadena, ¿verdad? Tiene posterior y anterior. El hilo, vamos a utilizar solamente la parte posterior, como pueden ver. Y allí vamos a hacer 2 pilares en cada espacio que tenemos que aumentar. Aquí les muestro otra vez la parte posterior, porque la parte de enfrente o la anterior la vamos a utilizar para hacer los pétalos. Todas las vueltas se van a hacer así, de esta manera, con la parte posterior del hilo. Aquí ya cerramos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer 36 pilares. 2 pilares juntos y uno solo. 2 pilares juntos y uno solo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar solamente la parte posterior de la puntada. Y aquí entonces se ve 2, 1, 2, 1 y así sucesivamente. En la vuelta número 4 vamos a hacer 54 pilares, 2 pilares juntos y uno solo, 2 pilares juntos y uno solo. Aquí cerramos ya la vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo pues las 3 cadenas, que es el pilar. Luego vamos a hacer el segundo pilar, luego el tercero, el cuarto y en el quinto vamos a hacer 2, 5 y 6, ¿verdad? O sea que es el pilar número 5 y número 6. Cada 5 pilares vamos a aumentar 1 y al final yo conté 66 pilares.
Aquí ya terminamos las 5 vueltas que necesitamos para hacer la rosa. Ahora vamos a hacer solamente puntos bajos y en cada quinto espacio vamos a aumentar un punto. Al final yo conté 79 puntos. Al finalizar ya las 6 vueltas vamos a cortar el hilo porque ya no necesitamos más seguir expandiendo el círculo. Ahora nos vamos a regresar a la vuelta número 1 donde dejamos la parte anterior del punto. Como pueden ver, miren donde pongo la aguja. Allí vamos a trabajar los pétalos. Empezamos haciendo 3 cadenas que representa al primer pilar. Y luego vamos a hacer otro pilar en el mismo espacio. Este ya es el segundo pilar. Luego en el siguiente espacio vamos a hacer 2 pilares también. En el tercer espacio vamos a hacer otros 2 pilares, entonces ya son 6 pilares. Al mismo tiempo voy escondiendo el hilo que me salió al principio. Aquí ya están los 6 pilares. Ahora hacemos 3 cadenas y le damos vuelta al trabajo y hacemos 5 pilares más. Las 3 cadenas representan un pilar, entonces son 6 en total. Ahora hacemos una cadena que representa un punto bajo y hacemos puntos bajos en esta vuelta. El punto bajo séptimo lo vamos a hacer sobre el primer pilar que ven allí y luego el octavo punto bajo en el siguiente pilar. Y ahora vamos a contar 3 espacios, 1, 2, 3 y en el cuarto espacio vamos a meter la aguja y a hacer un punto deslizado. Y así es como el primer pétalo se ve. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos con el primer pétalo, con el segundo pétalo. En esta vuelta hay 2 pétalos pequeños. Cuando llegamos al sexto punto bajo, el punto bajo número 7 se hace en los 2 pilares que vemos al lado. Y luego el punto deslizado se va a hacer donde se comenzó el primer pétalo. Vamos a contar los 3 espacios y en el cuarto espacio hacemos el punto deslizado. A este punto ustedes pueden hacer 2 cadenas o cortar el hilo con la tijera.
Aquí ya se ve formado el centro de la rosa, como pueden ver. Aquí pueden cortar el hilo con la tijera si desean, yo no lo hago. Yo lo que hago es que simplemente me salto, hago 2 cadenas y me salto a la siguiente vuelta y hago un punto deslizado y empiezo a hacer los pétalos. Empiezo con las 3 cadenas, que es el primer pilar. En esta segunda vuelta voy a hacer 3 pilares en cada espacio. O sea que voy a hacer 12 pilares. Voy a utilizar 4 espacios, 3 pilares en cada espacio, son 12. Y aquí ya están los 12 pilares. Ahora voy a hacer 3 cadenas, le voy a dar vuelta al trabajo y voy a hacer el resto de los pilares. Como pueden ver, yo me salto al segundo espacio porque las primeras 3 cadenas que yo hago es el primer pilar. Entonces, para que se vea parejo, hay que empezar con el segundo espacio. Ya aquí llegamos al final de la segunda vuelta. Hacemos una cadena que es el primer punto y luego en el segundo espacio empiezo a hacer los puntos bajos. Al llegar al final aquí, vamos a hacer el punto bajo sobre el primer pilar, el siguiente punto bajo sobre el siguiente pilar y contamos 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto espacio nos vamos a hacer un punto deslizado y vamos a empezar el siguiente pétalo. Entonces, en esta vuelta número 2 vamos a hacer 3 pétalos y cada pétalo tiene 4 espacios entre sí. Ya al finalizar el tercer pétalo hacemos el punto deslizado, las 2 cadenas y me salto a la siguiente vuelta. Y aquí ya pueden ver cómo la rosa se empieza ya a ver más clara. La primera vuelta tiene 2 pétalos y la segunda vuelta 3 pétalos. Las 2 cadenas que yo hago entre las vueltas ni siquiera se nota porque los pétalos son altos. Ahora estamos en la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer 4 pétalos. Cada pétalo va a consistir de 12 pilares. Voy a hacer 3 pilares en cada espacio. Cuando ya llego al pilar 12, voy a hacer las 3 cadenas, le voy a dar vuelta al trabajo y voy a hacer los otros 12 pilares en esta segunda vuelta. Todos los pétalos se están haciendo de la misma forma, la única diferencia es que en la primera vuelta los pétalos eran más pequeños y luego en el segundo pues le incrementé y en el tercero y en el cuarto se le incrementa un poquito más.
Y aquí ya hacemos una cadena, le damos vuelta al trabajo y hacemos los puntos bajos. Y cuando llegamos ya al final de los puntos bajos, hacemos un punto bajo en cada pilar y contamos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto espacio vamos a hacer el punto deslizado y a iniciar el siguiente pétalo. En esta vuelta hay 5 espacios entre pétalos. Vamos a hacer 4 pétalos y hay 5 espacios entre ellos. Aquí 5 espacios, luego el pétalo, 5 espacios y el pétalo. Aquí ya está finalizada la vuelta 3. Aquí ya estamos en la vuelta número 4 y en esta vamos a hacer 5 pétalos. Cada pétalo en esta vuelta tiene 15 pilares. Lo mismo, 3 pilares en cada espacio, o sea que voy a utilizar 5 espacios para hacer los 15 pilares. Ya finalizado los 15 pilares, hago las 3 cadenas, le doy vuelta al trabajo y sigo con la siguiente parte del pétalo, que son 15 pilares otra vez. Ya aquí hago la cadena, le doy vuelta al trabajo y hago los puntos bajos. Y aquí finalizo los puntos bajos, un punto bajo en cada pilar porque voy para abajo. Luego voy a contar los espacios. 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo voy a hacer el punto deslizado para comenzar el próximo pétalo. En esta vuelta hay 6 espacios entre pétalos. Y ya aquí voy a hacer el resto de los pétalos. En esta vuelta son 5 pétalos. Ya la rosa se ve casi formada, como pueden ver. Ahora vamos por la vuelta número 5 y esta es la última vuelta de los pétalos. En esta vuelta número 5 vamos a hacer 6 pétalos. Los vamos a hacer exactamente del mismo tamaño que hicimos en la vuelta anterior. Van a ser 15 pilares.
La única diferencia en esta vuelta es que en vez de tener 6 espacios entre los pilares, van a haber 5 espacios. Aquí hago los puntos bajos para ir ya para abajo. Y aquí cuento los 5 espacios. En el sexto espacio meto la aguja para hacer el punto deslizado para hacer el próximo pétalo. Esa es la única diferencia en esta vuelta con la vuelta anterior. Son 5 espacios entre los pétalos. Ya aquí cortamos el hilo. Así queda nuestra rosa tridimensional, muy hermosa. Ahora le vamos a hacer 6 hojas al estilo relieve. Yo voy a amarrar el hilo verde entre los pétalos. Vamos a empezar así. Y voy a hacer 18 cadenas para empezar. Vamos a dejar 3 cadenas como primer pilar y en la cuarta cadena vamos a empezar haciendo los pilares. En total tienen que salir 16 pilares. Al llegar al final vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio y luego una cadena y le vamos a dar vuelta al trabajo y vamos a empezar haciendo pilares, pero vamos a tomar el pilar anterior por la parte de enfrente, así como ven, el pilar tomando el pilar anterior por la parte de enfrente. Cuando le damos vuelta, así es como se va a ir viendo como relieve. En esta vuelta vamos a hacer solamente 13 pilares. Al llegar al final de los 13 pilares, le vamos a dar vuelta al trabajo, vamos a hacer un punto deslizado, luego otro punto deslizado y en el tercer punto deslizado vamos a parar, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a empezar haciendo pilares, pero vamos a tomar el pilar por la parte de atrás. En esta vuelta tienen que salir 11 pilares, contando las 2 cadenas que hicimos, ¿verdad? Son 11 pilares porque estamos yendo para abajo, estamos reduciendo. Aquí ya llegamos al final de los 11 pilares y en el siguiente espacio vamos a hacer el punto deslizado, luego una cadena y le damos vuelta al trabajo. Ahora vamos a agarrar el pilar por la parte de enfrente
En esta vuelta vamos a hacer en total 9 pilares. Ya aquí llego al noveno pilar, le doy vuelta al trabajo, hago un punto deslizado, luego el segundo punto deslizado y en el tercer punto deslizado hago 2 cadenas que representan el primer pilar. Como pueden ver, ya se está viendo la forma. Esta es la mitad de la hoja porque empezamos en el centro. Ahora vamos a hacer la última vuelta que lleva 7 pilares. Ya aquí finalizamos con los 7 pilares y vamos a deslizar el hilo en el siguiente espacio y voy a hacer una cadena. A este punto pueden cortar el hilo o pueden hacer lo que yo voy a hacer. Yo voy a pasar el hilo por la parte de atrás con puntos deslizados porque no quiero cortar el hilo. Al llegar al otro lado, vamos a pasar la aguja por el primer espacio que vemos. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a hacer pilares. Vamos a tomar el pilar por la parte de atrás, ¿verdad? Estamos en el centro de la hoja y vamos a empezar tomando los pilares por la parte de atrás. Esta vuelta lleva 13 pilares. Y vamos a seguir repitiendo lo que hicimos en el otro lado. 13 pilares, 11, 9 y 7. Aquí ya está finalizada la hoja, muy bonita. Vamos a hacer 6 hojas. Ahora aquí les voy a mostrar cómo estoy uniendo las hojas. En la última vuelta que hacemos, que tiene 7 pilares, ¿verdad? Cuando empezamos esa vuelta de los 7 pilares, vamos a hacer las 2 cadenas, lo que regularmente hacemos en esta vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente esquina de la otra hoja. Y así es como vamos a unirlas. Luego seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo. Terminar los 7 pilares, llegar hasta abajo, hacer el punto deslizado y cortar el hilo. Y luego con la siguiente hoja y así sucesivamente. Yo uní las 6 hojas de esta manera. Si no quieren unirlas así, pues no lo hagan. Pueden hacerlo con una aguja de mano. Y así se ven ya unidas las hojas. Esta rosa es para hacer un juego de baño. También la pueden utilizar para centro de mesa, para lo que ustedes, como ustedes quieran usarla de decoración.
Espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima parte. Bye bye.